Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Nunca más claro, hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Nunca más claro, decía, la idea de integrarnos al mundo desde la cultura y el interés nacional, el interés de los argentinos. ¿Y cuál es nuestro interés en este mundo de globalizaciones tan diferentes a los que fueron en los 90, sino con tanto auge nacionalista y una mezcla que a veces parece antiglobalización? Pero bueno, aún así sigue y el mundo sigue siendo interdependiente. Y para eso tenemos hoy la charla de una de las personas que más conoce Brasil desde la Argentina y desde el punto de vista de los argentinos, que es José Gustavo Perego, socio de ABCEP, una consultora de economía y creo que de negocios, muy respetado en el ambiente. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día a la audiencia. Sabemos que estás en el medio del trabajo, has parado para hablar con nosotros, así que bueno, te agradecemos. Y sí, estoy acá en un costadito. Hemos tenido siempre charlas con vos en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, incluso te hemos escuchado en universidades, y siempre yo digo, Perego va a ser entre aquella idea del libro ese apocalípticos e integrados, siempre es integrado, y en el buen sentido. Por una deformación profesional siempre los periodistas somos escépticos y después siempre, después siempre nos terminás convenciendo de que, bueno, a ver, en homenaje al presidente que usa metáforas del rock, mañana es mejor. Así que, como decía Spinetta, contanos cómo ves la relación Argentina-Brasil y la Argentina en particular con respecto al corto plazo y al mediano. Bueno, yo creo que obviamente durante este año la asunción de Lula en Brasil ayudó a alinear mucho más la relación entre Argentina y Brasil en términos discursivos y en términos de presentación frente al mundo. La realidad es que cuando Bolsonaro estuvo como presidente, la gestión de Scioli fue muy buena en la embajada y no hubieron fricciones reales en términos de las cosas importantes, sino que había una lógica discursiva. El año pasado obviamente hubo elecciones, entonces Argentina fue usada como mal ejemplo, pero la realidad es que la relación Argentina-Brasil sigue sólida, y en el mediano plazo, estimando que la oposición va a ganar la elección, Brasil es un actor más que estratégico, es el actor estratégico para la política exterior argentina y tiende a profundizar eso, y no hay que equivocarse pensando de que si acá ganara un gobierno un poco más liberal, que eso va a tener algún problema con el gobierno de Lula, quien es siempre pragmático, pese a varios errores que viene cometiendo en el último tiempo. ¿Qué errores le estás viendo? Entremos primero, si querés, en la cumbre que no hace mucho ocurrió en Iguazú, con respecto al acuerdo de Unión Europea-Mercosur, de la cual Lula es muy, muy crítico y parece que está quedando uno de los éxitos, o por lo menos muchos entendimos que era un éxito de la política del Mercosur. Después de 20 años, el acuerdo con la Unión Europea sigue en el cajón del sueño de los justos y Lula parece que está muy contento así, ¿no? ¿No quiere seguir deforestando el Amazonas sin problemas o me equivoco? No, bueno... A ver, yo creo que ahí hay que leerlo de tres formas. Primer tema, la Unión Europea, queriendo poner una cláusula con respecto a temas ambientales, es política de protección. Y eso... Una parancelaria, dirías. Sí, es una parancelaria que se puede levantar cuando ellos quieran, según las normas. Eso es inviable. O sea, porque eso te hace inviable toda la lógica de exportación de alimentos, y básicamente lo que está ocurriendo es Europa nuevamente queriendo proteger a su producción subsidiada. Entonces, en ese sentido, me parece muy bien lo que Lula hace, en decir que eso es inaceptable, porque lo es.
primer lugar. En segundo lugar, Lula también sube la apuesta de la lógica inaceptable para su política interna, porque hay que recordar que en Brasil Lula ganó por una diferencia mínima a Bolsonaro, y por otro lado, cabe recordar que si vos mirás la composición del Congreso brasileño, la bancada ruralista, que es la bancada que tiene muchos partidos, pero que defienden al agro en Brasil, es la bancada más grande del Congreso en Brasil. Debe tener más o menos el 40% de la bancada. Y Lula, desde que empezó el gobierno, primero quiso tener un discurso más para los suyos y se quiso diferenciar de los ruralistas y querer relacionar al ruralista con la derecha. No le ha funcionado, y el mejor ejemplo de eso es que prácticamente no ha logrado pasar una ley desde que asumió. Entonces ahora este discurso lo está queriendo en términos, discursivos hacia adentro, querer decir, bueno, ojo, porque yo tampoco es que estoy entregando el gran potencial y la gran potencia exportadora de productos agrícolas de Brasil al acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Entonces eso también le sirve a él en términos de cambio en el discurso hacia el mercado interno. Y el tercer tema es que el PT siempre tuvo una actitud más proteccionista, y el mejor ejemplo de eso es la lógica de las compras estatales. Hay que recordar que Bolsonaro había abierto la lógica de compras estatales a cualquier empresa. Lula quitó esa resolución y ahora volvió a estar en el esquema anterior, esquema que llevó a lo que vimos en el pasado con respecto al lavallato, ¿no? Esa lógica de empresas prebendarias nacionales, o sea, con presupuesto público. Gustavo, ¿cómo fue? Perdóname, antes que llegues a la conclusión, para entender, ¿quisieron abrir las compras estatales a todo el mundo o solo a empresas brasileñas? Claro. Y no volvieron a hacer un cartel? Brasil, a diferencia de Argentina, tiene un marco regulatorio de adquisiciones estatales muy reglamentado. Y principalmente lo que tiene es, le da básicamente un mercado cautivo a empresas nacionales. No es tan así, pero prácticamente, porque lo que dicen es, bueno, que si no hay nadie produciendo a nivel local, entonces que se presente otro. ¿Sí? Durante el gobierno de Bolsonaro, con una idea más liberal, una de las cosas que se buscó es abrir el marco regulatorio para que pudiera haber más competencia. También porque venía del proceso de lavallato, porque hay que recordar, compras nacionales son del Estado o de empresas estatales, ¿no? Que en Brasil hay muchas. Entonces se abrió eso hace 2 años atrás. Bueno, Lula, una de las primeras cosas que hizo fue volver atrás con eso. Y está poniendo eso también en el marco de la relación con el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, diciendo que una de las pocas políticas de desarrollo de reindustrialización son las compras estatales. Entonces, entre la lógica proteccionista más un discurso a favor del campo para ver si puede hacer un poco de mejor clima en el Congreso, y además con una Europa pidiendo cosas que son irreales básicamente, es por eso que él toma ese discurso tan fuerte y firme. ¿Por qué? Porque se alinea con lo que él está buscando hacia la política interna. No tiene nada que ver con política externa esto. Uh-huh. Entonces, ¿entiendes? Sí. Entonces vos ves Sí. Entonces yo veo muy difícil que durante este semestre que va a estar Lula como Brasil manejando pro tempore en Mercosur con España, vayan a poder llegar a un acuerdo real. ¿Sí? La verdad es que no lo veo. ¿Por qué? Porque el tema ambiental va a estar arriba de la mesa, porque Lula no tiene la fuerza interna que a él le gusta discursar hacia afuera. La realidad es esa, hoy por hoy no tiene capacidad de generar coaliciones hacia adentro del Congreso para aprobar sus leyes, y eso está demostrado. Mirá nomás todo lo que pasó desde que asumió. Entonces, bajo ese criterio, lo que vos tenés es alguien haciendo mucho énfasis en términos externos, ¿sí? Sin capacidad interna de negociar nada, y con esa dificultad lo que terminás viendo es que se utiliza el acuerdo de Unión Europea-Mercosur para hacer política interna. Al mejor estilo Argentina, ¿viste? Brasil está haciendo lo mismo. ¿Cómo ves? Entonces, Lula es un presidente débil hoy, así totalmente débil. Sí, claro. Sí, claro.
¿Y cuál ves el futuro que puede ocurrir entonces con el próximo periodo en Brasil? ¿Con el próximo periodo presidencial Claro, o el próximo periodo de presidencia en Mercosur? El próximo periodo presidencial de Brasil, ¿lo ves como con posibilidades de ser reelecto? ¿Puede constitucionalmente? ¿No puede? No, bueno, ahí hay un punto muy importante que es el siguiente, lo voy a sacar en una columna dentro de poco tiempo. En el Cronista lo puedes decir. ¿En el Cronista? Sí, en el Cronista yo saco una columna mensual donde hablo acerca de Brasil, los impactos sobre Argentina. Ahí hay un punto muy importante que es el siguiente: la decisión del Tribunal Electoral de dejar inelegible a Bolsonaro por 8 años, cosa que igual va a ser apelada, pero yo creo que va a perder, sobre una base floja, pero bueno, es un hecho al fin. Para mí, más que ayudar a Lula, lo debilita. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad, lo que te está mostrando la política en Brasil, es que está habiendo un proceso de renovación como acá en Argentina. Esto viene atado a qué? No podés explicar la política sin los ciclos económicos. Tanto el surgimiento del Partido de los Trabajadores y la lógica PSDB-PT a partir de los 2000, fines de los 90 y 2000, viene atado al superciclo de las materias primas, después la crisis que viene posterior, que en Argentina termina siendo una crisis económica, en Brasil termina siendo una crisis política plus económica. La lógica, recordarnos un segundo, el PSDB, que es el Partido Socialdemócrata. PSDB, el partido de Fernando Enrique Cardoso, que desapareció prácticamente de la arena política, o sea, se transformó en un partido menor. Sí. Y el Partido de los Trabajadores, que también volvió un Lula sin poder poner a nadie para su sucesión, y con un partido que está muy mal visto a nivel social. Lula tiene una imagen mejor, el Partido de los Trabajadores tiene una imagen pésima, con lo cual no existe Partido de los Trabajadores sin Lula, y Lula ya hoy sigue manteniendo una imagen medianamente mala, y no se avisora en el corto plazo la capacidad de él de cambiar esa posición. Desde la centro y centro derecha, lo que surgieron fueron candidatos a gobernador que han sido muy bien electos, como fue el gobernador de Minas Gerais, que viene del Partido Nuevo, que es anti-PT, y el gobernador de San Pablo, que fue ministro de Infraestructura de Bolsonaro, pero que es más moderado que Bolsonaro, y que también es muy anti-PT. Entonces, lo que estamos viendo es que con la decisión de dejar afuera a Bolsonaro, vos lo que haces es quitar, como pasó acá en Argentina cuando Macri y Cristina se retiran, estás quitando a una figura pesada en términos de atracción de voto hacia una derecha más extrema, y estás dejando mucho más espacio para que se mueva la derecha y el centro en términos de coalición más amplia. Y eso dificulta mucho a Lula. ¿Por qué? Porque Lula existe porque existe Bolsonaro. Todo el mundo sabe que la elección del año pasado, si no hubiera estado Bolsonaro, Lula no es electo. Y posiblemente si Lula no hubiera estado del otro lado, Bolsonaro no llega a segunda vuelta. Esas son realidades, porque uno vive del otro. La desaparición de Bolsonaro, en realidad, lo único que va a hacer es dificultar aún más a un Lula que ahora le va a costar mucho más encontrar un enemigo hacia adentro. Porque se va a encontrar con una centro derecha moderna, que son estos gobernadores. No se encuentra con una lógica radicalizada de derecha. Esa gente va a perder peso. Y el Partido de los Trabajadores no tiene regeneración de gente, están siempre los mismos, hace acordar al peronismo en la Argentina, y no logra regenerar nuevos liderazgos. Entonces, estás en una dificultad muy grande, en un entorno político donde no comandás el Congreso, donde la economía está mostrando buenos números, pero porque tiene una resiliencia fenomenal, pero donde no lográs articular nada prácticamente. Entonces, en ese sentido, Lula tiene un gran problema. O sea, la verdad que esto, lo que pasó con Bolsonaro, ayuda a la renovación, porque la caída de Bolsonaro hace con que se desarme mucho Lula en términos de mediano plazo. Claro, no y tiene ni que hablar de corto. El elemento... Ahora no es más, sí, termina. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a enojarte con quién?
Claro. No hay elemento aglutinador en contra, como pasa en otros países. No hay elemento. Y el Partido de los Trabajadores está totalmente anquilosado con liderazgos viejos. Entonces, sí. no tenés renovación. Gustavo, hay una vieja idea que Argentina está pendiente de Brasil, su élite política, su élite económica, los empresarios, los académicos, y no tanto de Brasil con Argentina. Una respuesta que yo escuché varias veces en Brasil es, bueno, pero en realidad eso pasa en el sur sí está pendiente de la Argentina, es de San Pablo para abajo. En los últimos tiempos, vamos a otra metáfora y real, muchos brasileños hincharon por Argentina. En el Mundial incluso Sí. se ve en San Pablo Por camisetas... Messi, no por sí, Argentina, por Messi. hincharon Bueno, por Messi. pero Por yo Messi. he visto camisetas argentinas en San Pablo. Sí, y pero eso que es- decían Messi todas ellos. Bueno, entonces, con lo que me estás diciendo que es Messi y no Argentina, quizá entiendo la respuesta por dónde va a ir a esta pregunta. ¿Hay un Brasil distinto que puede ver a la Argentina o sigue siendo esa idea medio de, sí, no te veo igual que lo que nos ven ustedes a nosotros como necesidad de socios? Yo lo que creo es lo siguiente. O sea, el gran problema acá, en esta historia, es que Argentina viene básicamente de un proceso de crisis económica tan fuerte que se ha desacoplado del crecimiento económico del barrio, ¿ok? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la inversión directa extranjera que recibió Brasil el año pasado? 92.000 millones de dólares. Brasil, históricamente, pero principalmente en los últimos 30 años, ha sido un top 10 de recepción de inversión directa extranjera, sin inflación. Argentina, ¿cuánto recibió el año pasado? Más o menos 10.000 millones, 12.000 millones, con toda la furia. Entonces vos tenés economías que están desacopladas cada vez más. Entonces, y además tenés, hoy por hoy, obviamente, nuevamente Argentina con una crisis económica. Entonces, yo voy mucho a Brasil, nosotros trabajamos mucho con empresarios en Brasil, y cada vez que vos le decís, bueno, pero mirá que en Argentina hay oportunidad, todo el mundo dice, ¿sabés qué pasa? Es muy difícil. Es muy difícil. Si yo exporto, no sé si me van a pagar. Si yo voy a hacer un negocio, no sé si no me van a poner algún tipo de traba. Además, tengo que lidiar con un entorno macroeconómico, el tema de la inflación, todo que es una locura. Y además es cara la Argentina. Ahora está más barata en términos de capital, pero es cara la Argentina. Entonces, lo que termina ocurriendo, diferente de lo que pasaba en la década del 90, donde había un alineamiento entre ambos, de manera, de hecho, no porque estuvieran planificados, empezó a haber ya a partir del 2000 una separación, ¿sí? Que se fue profundizando a partir de que Argentina empezó a entrar en crisis tras crisis, en dificultades de pago, en no acordar el tema de la deuda, ¿entendés? Entonces, y eso se fue agravando, y eso ya lleva 20 años. Yo dije que eras integrado, me equivoqué. No, el escenario apocalíptico. Son integrados, hay grandes oportunidades, pero la realidad es que cuando vos ves los incentivos de ambas economías son grandes exportadores de materia prima, ¿sí? Brasil, mineral de hierro, impresionante lo del agro en Brasil, y ahora se transformó en un top 10 productor de petróleo, ¿sí? y energéticos. Argentina, principalmente de agro, si Dios quiere, surge el crudo. Entonces, ¿qué ocurre? Ambos miran hacia China, hacia Europa, hacia Estados Unidos, en términos de hacia dónde va su comercio, ¿sí? Y el mercado interno, ¿sí?, termina teniendo un problema, principalmente para la Argentina, porque cuando vos ves la atracción de inversiones, el flujo que va a Brasil con respecto a lo que va a Argentina cada vez se va quedando más atrás. Y con estas dificultades macroeconómicas que vamos teniendo nosotros acá, va complejizando aún más. Entonces, ¿qué significa eso? Obviamente que para Brasil Argentina es importante, principalmente en las exportaciones de productos industrializados. Pero cada vez más es más difícil sostener la lógica de partnership, ¿viste? En términos de profundización de tejido productivo, porque tenés desbalances en términos de tamaño que son cada vez más grandes. Y eso es una dificultad que Argentina tiene que encarar, no es la cuestión de Brasil.
es la cuestión de Argentina que tiene que encarar eso. Entonces, ahí vos te encontrás con esa respuesta a la pregunta que vos hacés. Bueno, pero a Argentina interesa, bueno, sí, no sé, al sur, tema cultural, no sé qué historia. Pero la realidad es que si vos vas a San Pablo, todo el mundo está mirando otra cosa. No está mirando lo que está pasando en Argentina. ¿Por qué? Porque no te mueve, porque Argentina en términos de comercio, salvo por la parte industrial, no le mueve la aguja. Argentina no es un gran inversor en Brasil, ¿sí? Lo único que genera Argentina es un impacto en términos de el riesgo sistémico, si llega a tener un default, etcétera, pero ya quedó demostrado en el pasado de que cuando Argentina entró en crisis, ya Brasil, por la fortaleza macroeconómica que tiene, no le pega el cimbronazo, ya no tiene más cimbronazo, lo que podría haber pasado en el pasado, hoy ya no ocurre. Entonces, perdemos relevancia por culpa nuestra. Es una realidad. La compra, y eso dificulta. Vos estabas hablando que la única relevancia que tenía la Argentina era en las industrias, en la exportación de Brasil de industrial, ¿verdad? Sí, ahí vos tenés el acuerdo automotriz, que es un acuerdo administrado, ¿sí? Con lo cual hay algo ahí adentro, y después algunos otros productos de consumo, bienes intermedios y bienes de consumo, que Argentina representa un porcentaje importante. Después todo el resto, olvídate. Bueno, no porque es además Brasil tampoco. Es un gran comercio de materias primas o semi-industrializados. O sea, como nosotros también. Todos miramos a China o el sudeste asiático. Entonces, va perdiendo relevancia en la estructura macroeconómica, y después, como atractor de inversiones, la verdad que Argentina, aunque tiene una economía que te diría que es un cuarto de la economía brasileña, está recibiendo 1/10 posiblemente de inversión directa extranjera, además de todos los problemas que tenés. Entonces eso te va acondicionando, porque la inversión directa extranjera es guita para que cambie la estructura productiva, para que seas más competitivo, para esto y lo otro. O sea, años y años en ese proceso te van dejando un gap muy complejo. Entonces, a mí me pasa, empresas argentinas dicen que me gustaría entrar al mercado brasileño. No son todas, hay que ver cómo, tenés que entrar con un socio, no es fácil. ¿Por qué? Porque el mercado brasileño per se es grande, pero además no solo competís con las empresas brasileñas, competís con las empresas del mundo que están en el mercado brasileño, que por ahí acá en Argentina ni están. Se entiende perfectamente que tenemos que hacer los deberes nosotros, y que hay espacio para hacerlos. La última pregunta, mira, acá nosotros estamos grabando este podcast del CARI en Millennium, y tenemos un gran operador, que es Germán Chipola, que me está haciendo señas de, flaco, a ver si redondeás. Así que tengo que redondear. Pero, dale. La pregunta es esta. Te está escuchando la próxima secretario de Comercio Internacional. Sí. 3 ideas Pérego para el próximo gobierno, o para si lo quiere hacer. Con respecto a la relación con Brasil, al comercio internacional, tu expertise. Lo primero que yo creo que hay que hacer es intentar relanzar ese acuerdo Unión Europea-Mercosur como primer factor, pero yo creo que el otro punto que yo puse la otra vez en un artículo que escribí es: nosotros tenemos a toda Latinoamérica como un gran mercado que está bajo el acuerdo de Aladi, y la verdad que no aprovechamos eso, ¿sí? Y estamos siempre enfocados y de manera casi obsesionados con Europa, pero tenemos un mercado inmenso en Latinoamérica que debería ser más desarrollado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber una búsqueda de una estrategia de complementación con Brasil en términos productivos, ¿sí? No vamos a poder competir por las mismas inversiones, pero tenemos que poder ser complementarios, al estilo como Canadá es con Estados Unidos, o como México es con Estados Unidos. El espíritu de Fossil no voy a hacer una maquila acá para, como es México para Estados Unidos, porque eso es inviable. Pero sí vos podés tener un esquema en el cual tenés una estrategia para atraer determinado tipo de inversión que es acoplada al tipo de inversión más grande que se hace en Brasil. Tenés que poder aprovechar eso, tenés que entender eso, no salir a buscar a ver quién se queda con la fábrica de productos de bajo valor agregado, ¿sí? No sirve. La Argentina no tiene cómo competir, no tiene mercado interno, no tiene ingreso medio bueno para poder competir en el mercado internacional. Tenés que ver nichos,
nichos que te puedan acoplar al mercado brasileño, entonces poder participar de esa lógica de atracción de inversiones. Y tercero, te diría, y fundamental, imitar la estrategia que tuvo en su momento el propio gobierno Bolsonaro con la secretaria de Agricultura y Pecuaria, que es buscar abrir más mercados para el sector del agro. O sea, hoy por hoy Argentina tiene pocos acuerdos, tiene que salir a abrir más acuerdos de certificaciones, acuerdos de segunda generación. El Mercosur no te lo impide, ¿sí? Y acá no hay una estrategia fuerte con respecto a eso. Entonces, tenés que salir a buscar nuevos mercados, tenés que desarrollar India, Vietnam, tenés que salir a desarrollar eso, Medio Oriente con más fuerza, tenés que salir a desarrollar eso, sí o sí. No podés depender de los flujos con los grandes compradores como es China, como es Europa. Tenés que abrir, y en eso Brasil tiene una estrategia mucho más coherente, apertura en todos lados donde pueda, ¿sí? Entonces tenemos que llevar adelante lo mismo porque en esos términos nuestra configuración productiva es similar, y sin embargo la Argentina no hace el esfuerzo suficiente. Yo te diría que esas serían las tres cosas que sí o sí se deberían hacer para por lo menos empezar a pegar un cambio de perfil. La última pregunta es esta. ¿Qué libro recomendás para entender la relación Argentina-Brasil, para entender la economía, para entender la Argentina en todo este contexto internacional? ¿Cuál sería tu libro de cabecera si tenés que recomendar alguno? Puede ser el Martín Fierro, no. Qué sé yo, puede ser cualquiera. Yo te diría que... No, ¿sabes qué? Te diría... Si vos querés entender la relación Argentina-Brasil, en realidad lo que tenés que entender es a Brasil hacia adentro. Y para entender Brasil hacia adentro, hay una serie documental que hizo el gobierno brasileño allá por el año 2000, que fue financiado por el Congreso, que cuenta la historia de la política brasileña de los últimos 100 años. Este documental está en YouTube, si lo buscan. Se llama La historia del poder en Brasil. Si quieren entender y empezar a ver cómo se da la cosa, vean ese documental. Ese documental te va a dar un poco de base de entendimiento de qué pasa en Brasil. Porque para mí una de las grandes dificultades que ha tenido la Argentina con relación a la gran mayoría de los embajadores que apuestan en Brasil es que es gente que no entiende a Brasil desde adentro. Y eso es una gran dificultad. Está llevando a alguien que va desde afuera, que lo mira desde afuera, pero no entiende Brasil desde adentro, no entiende las lógicas regionales, no entiende la lógica de poder. Entonces, creo que el primer punto que tenés que aprender es aprender sobre Brasil. Y ahí es algo, está en portugués obviamente, pero es un documental muy bueno donde entrevistan a mucha gente y vas entendiendo la lógica de cómo va surgiendo la estructura política actual de Brasil y la toma de decisiones y las autonomías. Y ahí entendés por qué una cosa u otra pasan en Brasil. Y creo que ahí es el punto que tenés que partir. Entender por qué pasa. No mirarlo de la mirada argentina. No, qué horror, Bolsonaro no sé qué. No, qué horror, Lula no sé qué más. No, ¿entendés? Perfecto. Gustavo, 10 puntos. Gustavo Pérego, socio de ABCEP, especialista en Brasil. Te agradecemos este paso por aquí, en el podcast del Cari. Un abrazo grande, Gustavo. Muchas gracias. Ahora, Derechos Humanos Ya, con Agustín Ulanovsky. Y estaba casi pateando la puerta, muy lejano a lo que son los derechos humanos, pero como es amigo sabemos que lo hacía de manera de animus iocandis, en broma. ¿Cómo le va, doctor Agustín Ulanovsky? ¿Cómo anda, Guillermo? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y justo hoy el tema era Mercosur, se centró en Brasil, como era la idea original del presidente Alfonsín y el presidente Sarney, y después se sumaron los dos, pero la idea siempre fue Argentina-Brasil, y nos quedamos sin los temas de más países del Mercosur, pero sí vos estabas viendo el tema de los derechos humanos en el Mercosur. ¿Qué estás viendo? Sí, justamente para vincular con la entrevista que tenías recién, entender que el Mercosur, bueno, en 1991 sabemos que se firmó el Tratado de Asunción, pero que originalmente era un proyecto más de tinte comercial,
si bien había algunas referencias a los derechos humanos... Esa, Mire que no todo era comercial, era también la relación política y nuclear, o sea, tenía mucho que ver. Pero bueno, vamos a usted lo que quiere decir que no estaban los derechos humanos, estaban Claro, no era una prioridad los derechos humanos, por supuesto que era una alianza, y como bien usted dijo, Alfonsín, Sarney, el tratado nuclear y el acuerdo nuclear que hubo en 1985, pero el Mercosur como tal empezó más con una lógica comercial. ¿La cláusula democrática es ahí o posterior? Es posterior, y justamente eso es lo que después, con el protocolo de Ushuaia en 1998, ahí es donde arranca más un componente más político y que está más vinculado, tanto con la defensa de la democracia como con los derechos humanos. Y con el paso de los años y también un poco con los cambios de los gobiernos, con un poco la mirada nueva que hubo a partir del nuevo siglo, es donde se empieza a incorporar más la agenda de derechos humanos dentro del Mercosur, ¿no? Y bueno, hoy por hoy tenemos un instituto de protección y promoción de los derechos humanos que funciona justamente acá en la ESMA, en la ex-ESMA. El Instituto de Promoción de los Derechos Humanos del Mercosur. Del Mercosur. Está acá y no está en la sede del Mercosur en Montevideo. No, está acá en la ex-ESMA, sí. ¿Cómo se llama ahora? Centro de la Memoria, ¿no? Sí, es el Espacio para la Memoria. Bien. Bueno, funciona ahí, en ese lugar tan horrible. Sí, horrible y simbólico a la vez, ¿no? O sea, es un lugar con mucha historia y bueno, también nos retrata de las peores historias que hemos tenido en la región. Ahí funciona, ¿qué cosa el centro? El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Justamente lo que tiene la vocación es de promover la agenda de derechos humanos a través de capacitaciones, a través de reunir a las distintas autoridades para intentar permear la agenda de derechos humanos en lo que es la agenda del Mercosur. Y como bien decíamos antes, también hay algunos tratados, resoluciones importantes en materia de derechos humanos. La que más se destaca es el protocolo de Ushuaia, ¿no? Sobre compromiso democrático. Interesantemente, el Mercosur utilizó 2 veces en la historia el protocolo de Ushuaia para suspender algunos socios del Mercosur. La primera vez fue en 2012, en el caso de Paraguay. No sé si se acuerda el impeachment de Lugo y bueno, después lo terminan retirando el puesto y el Mercosur suspendió provisoriamente a Paraguay aplicando justamente esta normativa. En ese momento? Cristina Fernández de Kirchner, sí. Y después la segunda vez fue en 2017 con Venezuela, precisamente. Cuando se dieron todas las denuncias en el caso de... Ahí estaba el presidente Mauricio Macri. Ahí estaba Mauricio Macri. Y justo, sí. ¿Y usted ve que hay algún sesgo político en eso? Bueno, Siempre política. A ver, vamos a decir, no política en el sentido del bien común, sino en el sentido partidario de facción. Bueno, la discusión siempre es en torno a este tema de cómo los derechos humanos pueden ser utilizados, si se quiere. Claramente en el caso de Lugo se trataba más de una cuestión más política, si se quiere, no tanto en tema de derechos humanos, porque lo que estaba ahí en discusión era si el proceso de quitarlo del puesto había sido conforme a las normas del Estado de Derecho. Fue un golpe legislativo en Paraguay. Yo recuerdo que había gente de derechos humanos trabajando, si se quiere, de una de las facciones más extremas, y recuerdo que me llamaron para poder trabajar en eso. Entonces, que era el primer caso. Y ahora recordamos que no era el primer caso de un golpe legislativo. Ahora está en Netflix, pero siga contándonos. Perfecto. Bueno, en cambio en el segundo, en el caso de Venezuela, sí hay mayor argumentación en torno a los derechos humanos. Y bueno, precisamente hoy estamos grabando este podcast, pero bueno, en esta semana hubo una cumbre de presidentes del Mercosur, donde precisamente la agenda de derechos humanos, particularmente en Venezuela, volvió a ser un eje de discusión. Así que recurrentemente vemos que en el bloque regional, si bien originalmente, como decíamos al principio, los derechos humanos no eran un tema prioritario de agenda, con el paso de los años ha ido incorporando cada vez más peso y sin lugar a dudas forma hoy parte de la identidad regional. Hoy por hoy el Mercosur presume de ser un organismo regional que promueve tanto la democracia como los derechos humanos. Bueno, la cláusula de Ushuaia frenó un golpe de Estado en Paraguay. Cuando
en el 2000 trataron de avanzar, que venían de Brasil, ya no me acuerdo qué general. Con Lino Oviedo. Exacto, sí. Lino Oviedo, un periodista de Página 12, le avisaron de Radio Ñandutí. Y primero despertaron al canciller, que despertó al presidente, que despertaron al embajador y lo obligaron al embajador a hacer una declaración en la embajada argentina en Asunción, que es una embajada enorme, a decir que Paraguay iba a ser expulsado del Mercosur. Y eso fue una de las cosas que ayudó en ese momento, ¿no? Cuando Brasil no solo dormía, sino que en algún grado había dejado que ese general avanzara, ¿no? Que había estado aquí primero cobijado por Menem, cuando se vio que realizaba campañas golpistas en Paraguay, lo mandaron a Ushuaia precisamente, después no alcanzó y se fue y finalmente terminó en Brasil. Pero, ¿cómo es el tema en este sentido? Porque está bien, yo entiendo, todos entendemos la situación en Venezuela, pero pongamos países como Paraguay, donde hay problemas con los derechos humanos de las poblaciones aborígenes. ¿Cómo es la situación en esos países? ¿Que este instituto, además de capacitar, tiene algunos dientes para hacer algo o no? Bueno, en el segundo capítulo hablamos, ¿no?, de la Comisión y la Corte Interamericana. Yo creo que la OEA en ese sentido tiene más dientes y tiene más instituciones que pueden intervenir en un caso así. Sinceramente, las intervenciones desde el Mercosur terminan siendo más políticas o más presidencialistas en cierto sentido, y no hay tanto organismo con fuerza como para intentar revertir una situación. ¿Hay algún índice de derechos humanos como hay índices de, no sé, la poliarquía que dice, bueno, a ver, la democracia, hasta dónde es democracia, hasta dónde es, bla, bla? ¿Hay algún índice internacional de derechos humanos que sea factible, que sea...? Bueno, tenemos varios, sí, hay varias organizaciones. Bueno, está Amnistía, que tiene sus propios índices. Incluso, bueno, podemos pensar el índice de desarrollo humano de la ONU. Hay distintos indicadores. No hay uno omnicomprensivo, porque sabemos que los derechos humanos abarcan muchas temáticas. Tiene razón. Sí. Pero bueno, digamos, hay algunos, por ejemplo... que trata también sobre la violencia policial. Bueno, es un buen tema, si quiere lo podemos dejar para el próximo episodio. ¿La violencia policial o...? No, traer indicadores y poder desglosar alguno. Siempre un dato curioso, ¿no? En estos indicadores universales, en general en los primeros puestos están los países nórdicos, ¿no? Dinamarca, Suecia. A favor, digo. A favor, sí. Siempre en los mejores puestos. Los países latinoamericanos, digamos que estamos en la mitad, generalmente, ¿no? Uruguay y Chile suelen destacarse del grupo latinoamericano. ¿Cuál sería, y esto si quiere, porque ya que esperó tanto tiempo, Agustín, díganos, ¿cuál sería los derechos humanos por jerarquía, ¿no? O sea, no es lo mismo el derecho a la vida que el derecho a la libertad de expresión, por más importante que sea. ¿Cómo sería esa escala? ¿Hay algún acuerdo de eso o es Bueno, si me escucharan algunos profesores que hemos tenido en la maestría, me retarían, porque siempre se suele decir que los derechos humanos no hay jerarquías, que son todos igualmente entre ellos. Ahora bien, yo coincido con usted que, bueno, por ejemplo, el derecho humano a la libertad es muy importante, el derecho humano a la vida, por supuesto, el derecho humano a la salud. Lo que se suele decir en este sentido es, bueno, buscar un balance, ¿no? Y que no hay ningún derecho humano absoluto. Eso también es interesante, porque incluso el derecho a la vida, que digamos es un derecho básico, existe, por ejemplo, la legítima defensa. En la legítima defensa uno puede matar a otra persona y sin que por ello violar un derecho humano, que eso sea legal. Entonces me parece interesante pensar que los derechos humanos en cierto sentido son relativos también. Bueno, el derecho ¿no? a la identidad, quizá. Bueno, pero sí es una gran discusión, ¿no? Que viene del ius naturalismo. ¿Cómo es usted que es abogado? Dígalo bien. Derecho natural. Lo quería que lo diga en latín. Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias a Millennium, como siempre. Gracias a Agustín. Gracias, Germán. Y nos vemos en 7 días. Hasta pronto. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.